Últimos consejos antes de empezar realmente a lo que vamos a hacer hoy. Sean ordenados. Es muy difícil trabajar con personas que no son ordenadas. No es algo que les desee a nadie nunca. Y es muy fácil ser ordenado, sobre todo si uno es ordenado desde el puro principio. Vamos a ver. Em, sí, Pablo, sí con Tab o con Enter. Eh, hola, Aqua. Em, Cualquiera de las dos funciona y igual también pueden ponerle el clic encima. Ah, bueno, perdón, para que me las sugiera. Entonces, para terminar, les doy con Tab. Y si ya tengo algo, entonces con Tab lo saco y puedo moverlo con las teclas o simplemente irme al que yo quería. Y ahí está. Listo. Ok. Volviendo a ser ordenado, les recomiendo una estructura bastante sencilla de cómo ordenarse. ¿Se acuerdan que tienen el panel de files? Entonces aquí pueden ver, yo tengo mi carpeta de proyecto. Entonces en esa carpeta tengo el objeto proyecto DR, que no les voy a explicar qué es, pero no hace falta que exista. Una carpeta de la data, una carpeta de scripts, una carpeta de resultados, que en este momento no tenemos resultados y carpetas de lo que quieran. Por ejemplo, aquí yo tengo el planning de las sesiones avanzadas en un archivo de texto. Y entonces esto, por más que crezca el proyecto y tenga más data y tenga más planning y tenga más scripts, de aquí es fácil navegarlo. Igual pueden ir creando subcarpetas de la data conforme vayan creciendo la data, igual para todos los demás. Pero básicamente eso es como ser una persona tolerable para trabajar. Yo realmente, pequeño paréntesis, creo que es parte de la ética profesional, no solo entregar cosas, sino que cualquier persona pueda meterse, revisar y entender todo lo que hiciste. En esa línea ética, tips para hacer su código presentable. Comentar y comentar y comentar. Comentar cómo se comenta. Yo escribo, hola, este es un comentario y le pongo el numeral aquí. O le puedo dar Control Shift C, quita y pone, quita y pone, quita y pone el comentario. Ok, ¿y qué se comenta? Los comentarios no son solamente para explicar, vean esta parte difícil o esta parte enredada o esta parte charral que hice. Los comentarios son para explicar qué estás haciendo, para darle una narrativa a los archivos. Entonces, no es, digamos, hace mucho más fácil recorrer el código de alguien más si tiene comentarios, si las variables significan lo que estás diciendo, si estás haciendo un reporte mensual, entonces decir, en esta línea se cargan los datos. Los datos tienen que estar así, 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 así los esperamos en esta carpeta. Y poner la línea de código que se llame datos cargados mensuales. Entonces, es mucho menos esfuerzo, pero tiene mucho más sentido a que si vieras una línea de código que se llama A y se le asigna algo de un folder y ya. Entonces, parte de hacerlo presentable es que con los comentarios no solo vayan diciendo qué están haciendo, sino por qué lo están haciendo, hacia dónde van con ese código. Luego, los encabezados son comentarios que vienen con rayitas muy lindas y que se vuelven, aquí hay un botoncito para ver todos los encabezados que uno creó. No hay distintos niveles de encabezado, entonces yo lo que hago es ponerle un número a la sección y eh, a las demás, en este caso le puse una barrita para que me quedara por separado y poder navegar más fácilmente entre los números, pero todas se comportan igual, todas son lo mismo. Los encabezados los pueden hacer con Control Shift R y nada más le decimos 0.5, este es un nuevo encabezado. Y ya tenemos un nuevo encabezado que apareció aquí inmediatamente. Esto sirve mucho para para enriquecer la narrativa de lo que están haciendo. Entonces, tener un encabezado que sea carga de datos.
Y entonces cargan todas las tablas que necesiten, o todos los archivos, o lo que sea, o los escriben a mano. Y entonces ahí va. Y cuando ya cargaron todo, entonces otra sección que se llame análisis preliminar de los datos. Y con eso ya todos los demás van a ir entendiendo. Y el último tip es que con control más I se indenta el código automáticamente. ¿Qué es indentar? Que las funciones tengan los espacios y las jerarquías en que se ejecutan las acciones. Hasta ahora no hemos necesitado indentar de ninguna forma porque todo lo que hacemos se hace en una sola línea. Pero si yo quisiera hacer em, cosas más complejas, entonces es muy importante que estén ordenadas para que sean legibles. Y con eso terminamos el preámbulo. Muchas gracias a todos por su paciencia. Esto pensé que iba a ser más rápido, pero me alegra haber sido suficientemente detallado para que queden todo clarísimo. Si esto termina en YouTube, probablemente lo parta en 2 videos para que no tengan que pasar por esto otra vez los que ya tenían idea. Igual espero que hayan aprendido toquecitos. Pero bueno, ya ahora sí vamos a entrar en qué es analizar datos. Hasta ahora no sé si no hay preguntas, ¿verdad? Nadie más. Igual pueden seguir escribiendo y ahí me avisan que sale. Y ok, vamos a empezar con el paradigma de Tidy Data. Tidy Data, data limpia. Bueno, aquí les puse un párrafito muy lindo. Nada más que me faltó una palabra. Que es que el análisis de datos nace de manejar datos y que las formas en que se expresan los datos son tan variados como el tipo de datos que podamos tener. Y entonces necesitamos un lenguaje con el cual trabajar en la data. Y ahí es donde entra Tidy Data. Tidy Data es una filosofía de trabajo donde hacemos que el significado de la data que estamos viendo esté inmediatamente claro de su estructura. ¿Eso qué significa? Que cada tabla va a tener una estructura que explique qué es lo que tiene dentro. Y eso se ve con tres postulados de Tidy Data, que es que cada variable es una columna. Es decir, si yo tengo personas y su edad, entonces la variable de la edad debería ser una columna, debería ser hacia abajo. Voy a limpiar la consola. Cada observación de la población estudiada sería una fila. Entonces, la tercera persona debería tener su valor de la edad en la tercera fila. Y cada tipo de información forma una tabla. Es decir, no van a mezclar información de una naturaleza distinta en una misma tabla. Esto puede que suene muy filosófico y muy en el aire, pero ya lo vamos a ver un poquito más aterrizado. Con esto es suficiente, pero si quieren más detalle, hay un paper bastante lindo que se llama Tidy Data. Este fue mi primera tarea de mi primer curso de estadística, fue sentarme y leer esto, así de importante es. Y no hace falta que lo lean, pero si quieren profundizar es bastante valioso entender cuál es la lógica detrás de trabajar así, ya a un nivel académico, digamos. Pero, ¿por qué sirve tanto trabajar en Tidy Data así? En R. Porque Tidy Data es la forma en que se construyen las tablas en R. Qué emocionante. ¿Y eso qué significa? Que para yo construir una tabla, voy a llamar la función DataFrame y simplemente le voy a dar sus columnas como vectores. Entonces, si recuerdan, cada variable es una columna. Eso significa que si yo tengo la variable de letras y la variable de números, cada uno debería ser una columna. Pausa de preguntas. Ok, sí. No se preocupen por necesitar los links. Muchas gracias por su interés, pero yo les voy a facilitar este archivo completo. Me parece que ya todos estaban en línea cuando lo dije, si no, mis disculpas. Preferiría que nadie esté dictando, o sea, haciendo esto como un dictado de código, que esté tecleando a la carrera para seguirme el ritmo. Todo esto yo por algo me dediqué muchísimo a comentarlo todo y es que la idea es que les quede como una referencia
para poder, para poder revisarlo, para poder hacerlo con sus propios datos, para travesear y ver cuándo se cae y cuándo no se cae y cómo puedo resolverlo cuando lo arruiné. Todo eso lo van a poder ver con el debido tiempo, entonces no se preocupen. Igual, de nuevo, entiendo que todas las personas que se unen al video después les puedo enviar un correo, entonces ahí vendría el archivito. Y si no, igual, no se preocupen, en Twitter y en Instagram pongo los archivos. Y ok, entonces, espero que haya quedado claro. Puede ser que a este momento sea un poco nebuloso esta idea, pero básicamente, basta con que cada variable sea una columna, cada observación sea una fila. Y esto lo podemos ver aquí. Voy a esconder el chat. Y si yo ejecuto esto, ¿verdad? Como siempre, eh, me dice, pero no me enseña la tabla, ¿verdad? ¿Por qué no me la enseña? Porque la guardé directamente. Si yo quiero verla, antes de guardarla, le puedo dar control enter aquí y aquí me sale. Y si no, puedo llamar a la variable que ya guardé. Y ojo que hasta ahora solo habíamos guardado valores, ¿verdad? Pero ahora vean que creció estos dos encabezados, en donde tenemos ahora una distinta para manejar data. En este sentido, data simplemente son conjuntos de eh, objetos más pequeños que están guardados en alguna estructura. No necesitan saber nada al respecto, en realidad, pueden simplemente ir a buscarlas. Pero felicidades, ya acaban de ver cómo se crea una tabla en R. Si yo quiero ver una tabla de una forma más ordenada, si es más grande, aquí, espero que se vea, tienen un iconito de tabla y ahí se les abre un panel nuevo en su panel de scripts donde está la tabla. Esto claramente para este ejemplo no agrega mucho, pero imagínense que tienen 1000 datos y 30 columnas, entonces es bastante más fácil verlo aquí que verlo impreso aquí abajo. Ok, entonces esa es una tabla. Ahora, si ustedes tienen una tabla con, no sé, 500 clientes y sus transacciones, entonces me imagino que no es particularmente divertido ir de uno en uno, eh, poniéndoles las comillas y las comas y asegurándose que todas las filas vayan calzando, aunque uno tiene que escribirlos por columna. No es el hobby favorito de nadie. Entonces se pueden cargar. Eso es que aquí yo tengo data en mi folder de data, donde es fácil de encontrar, y tengo dos tipos de archivo. Entonces, vamos a aprender a cargar en texto plano, la mejor forma posible de guardar archivos y cargarlos a R, y vamos a aprender a cargar en Excel también, porque toca y a veces no hay forma de evitarlo. ¿Por qué me encanta texto plano y merece aplausos y Excel no? Porque Excel es el mayor enemigo de un analista de datos porque se toma muchas libertades sobre la data, especialmente con fechas. Si alguna vez han trabajado con fechas en Excel, saben de lo que estoy hablando. Y es un paso extra que van a tener que tener mucho cuidado cuando carguen data de Excel en R, porque es posible que las cosas no vengan tan bonitas como si vinieran en texto plano. Para los que no saben qué es texto plano es simplemente un archivo de texto donde se guardan tablas separadas por algún separador. Entonces puede ser que vengan las letras con coma o que vengan letras con barritas. Y R entiende todos esos y los puede interpretar fácilmente. Entonces, vamos a ver. La primera forma de meter tablas a R es yéndonos acá a mi tabla a mi tabla, al panel de variables y le doy importar data. Aquí hay muchas opciones. Aparentemente incluso se pueden insertar de SAS, SPS y Stata, cosas que nunca he usado en mi vida y espero nunca usar.
Se puede importar de Excel, pero en este caso vamos a usar Excel base. De texto. Texto base y texto reader. Reader es un paquete especialmente listo para hacer las cosas, pero en este momento vamos a usar base. Entonces, cuando le doy clic acá, me voy a, me abre un espacio que me dice de claro, con gusto, te abre un archivo, pero ¿cuál? ¿Verdad? Entonces me voy a data y voy a cargar data importante de negocios. En este caso, data importante de negocios son los primeros 150 Pokémones con todas sus estadísticas base y sus tipos. Entonces le doy import y tagarán, listo. Esto está un poco feo, no es terriblemente útil que las variables se llamen v1 hasta v13, entonces hagamos un nuevo intento. Si le doy import de reader, me sale algo bastante más bonito, donde incluso puedo leer desde una página web. Y me voy a mi mismo archivo importante y me enseña todas las cosas. Entonces, por eso es que es bonito usar Reader cuando están empezando. Y además otra cosa maravillosa que hace Reader es que me da el código para leerlo. Entonces, si yo quiero este código, lo tengo que importar con botoncitos y clics la primera vez, pero después simplemente puedo copiar esto. En la primera línea está cargando la librería, en la segunda está leyendo la tabla y en la tercera me está abriendo el panelito de arriba donde veía la tabla en esta misma visualización. Aquí además puedo encontrar los tipos de variable que quiero. Si quisiera cambiar los tipos de variable, casi no hablamos de ninguna, pero las que necesitamos conocer ya están. Y aquí puedo decidir saltarme las primeras 100 filas. Y vean que aquí me cambió el código, me agregó esta línea. Entonces, siempre que ustedes cambien cualquiera de estas opciones de import, va a cambiar el código. Entonces, si fuera separado por tab, obviamente no entiende porque no hay un solo tab. Si lo quiero separado por coma, entonces vuelve a entenderlo porque está separado por coma. Y aquí va. Listo. Entonces vamos a importarlo otra vez y me vuelve a cargar. Ahora sí. Nombres de lo más bonito, todo ordenado, su número, perfecto. Entonces eso es cargarlos a partir del botón. Y podemos copiar y pegar el código que diga ahí, ¿verdad? Siempre podemos, si se me olvidó copiarlo, entonces nada más vengo acá y vuelvo a escoger el archivo y me va a salir aquí. Esto se actualiza en tiempo real, es súper lindo y súper amistoso, no solo para asegurarte que vas a cargar bien los archivos, sino que además vas aprendiendo cuáles son los parámetros en cada uno. Y listo, ok. Después, cuando ustedes son unos maestros programadores hackers de R, entonces pueden simplemente cargarlo desde un comando directamente. Entonces aquí para no tener que escribir toda la ruta siempre, voy a poner una variable que le asigno entre comillas todo el nombre del archivo, incluido el folder en el que estoy, nombre de texto plano, PKT, y ya lo tengo aquí, ¿verdad? Si se lo pido a consola, aquí está. Y ahora sí, estoy usando casi que el mismo código. Lo único es que yo acostumbro decir de qué paquete estoy sacando cada función. ¿Por qué? Porque es posible que hayan funciones que tienen las mismas, hay paquetes distintos que tienen nombres iguales para funciones distintas. Entonces, es muy improbable que pase, pero yo prefiero ahorrármelo eh, haciendo esto inmediatamente. Entonces vamos a guardar nuestra tabla de Pokémon. Y vean qué lindo que cuando corrió me dice las especificaciones de las columnas. Entonces que este es un double, este es un character, todos son double y este último es logical, si es legendario o no legendario. Y después hay otro paquete que es mi herramienta favorita en el trabajo, que se llama Data Table. ¿Por qué lo prefiero? Para leer cosas, porque es muy amable explicando lo que está haciendo
y es todavía más amable explicando por qué algo no funcionó. Entonces es posible, si ustedes ven mi data importante de negocios, que en esta fila le falte una coma y entonces como no hay suficientes separadores, parece que falta una columna y todo está desfasado y todo está chueco. Este reader no me lo va a explicar. Data table sí. Entonces, si van a empezar a cargar archivos de texto plano, les recomiendo mucho usar FRead porque les explica cuando las cosas no salen. Y después, lastimosamente, Excel, hay que verlo otra vez. Sería exactamente lo mismo, importar desde Excel, PQT. Es exactamente la misma interfaz. Vamos por el archivo de Excel. Lo entiende. No tiene tantas opciones porque de Excel hay cosas que están fijas, como la cantidad de separadores, etc. Y aquí está el código, que entonces le puse un nombre gigante. Y aquí está el archivo. Simplemente estoy usando del paquete readxl, readexcel. Y si quisiera importarlo directamente desde código, también puedo hacerlo sin tener que ir a tocar botones. Sería simplemente, en este caso, el paquete default, que es readxl, léame el Excel. O si no, de nuevo les tengo una recomendación, que es este otro paquete que hay que instalar, que se llama OpenXLS. ¿Por qué? Porque Excel es más mal portado y este paquete asume que Excel es más mal portado, entonces se ahorra problemas. Y listo, entonces, gracias a todos, ya tenemos cargadita nuestra data. Entonces, cuando ustedes tienen una tabla, probablemente el primer paso que piensen hacer es quedársele viendo al vacío sin mucha idea de qué hacer con la data que nos dieron. Sí, ese efectivamente es el primer paso, pero hay formas más productivas de quedarse viendo al vacío que viendo la data directamente. Una función que no necesita ningún paquete es la función summary, que les va a dar un resumen de todas las variables. Esto es un poco estadístico, pero igual es bastante entendible. Tiene para cada columna los nombres de su columna y un poquito de estadísticas, si es un número. Por ejemplo, los índices de 1 a 150. El mínimo es 100, el primer cuantil, es decir, cuartil, perdón. El 25% de la data está por debajo de este número, el 50% de la data está debajo de este número. Este es el promedio. El tercer cuantil es el 75% de la data y el máximo. Entonces eso lo hace para los numéricos y eso lo hace, y los caracteres simplemente te dice cuántos hay y ya, no particularmente útil. Entonces, pero desde acá podemos ver ciertos problemas de programación con las columnas. Primero, este amigo, el signo de número, ya lo usamos para algo, ¿verdad? Y es para todos los comentarios. Entonces no queremos eso. La columna, el símbolo ya está por eso en los comentarios. Otro problema es que habíamos hablado de que hay los nombres no deberían tener espacios y aquí tienen espacios. ¿Y eso por qué lo hizo? Porque R es muy amable y trata de tolerar las cosas malas que le das. Entonces, si yo imprimo esto en consola directamente, type 1, enter, me dice, de todo bien, pero aquí no me dijiste qué hacer con type y qué hacer con 1, no lo entiendo. Si yo le digo type 1, entonces me va a salir el error porque no lo encuentra, pero me va a decir, así, ese coso, type 1. No lo encontré, pero sí entendió que le estaba pidiendo. Eso se llaman backticks, que son este iconito, es el botón que está a la izquierda del 1 y se puede usar para salvar problemas con este tipo de data. Pero lo mejor es que alguien más resuelva los problemas por uno y para eso existe uno de mis paquetes favoritos que se llama Janitor. Este es el tipo de toques por los que la gente intermedia está aquí y se echó una hora de explicaciones básicas, porque el paquete Janitor tiene una función espectacular, paquete Janitor, que se llama Clean Names. Y Clean Names lo que hace es recibir la tabla, ¿verdad? Que la guardamos en esta variable, nuestra tabla, con sus nombres feos.
y le limpia los nombres. Entonces yo ejecuto eso, vean que le va a caer encima, ¿verdad? Le asigno, pum, y entonces resulta que si quiero volver a imprimir esto, ahora tiene los nombres. El MAE entiende signo numeral y lo cambia por number. Todas las variables además están en snake case, cambió los espacios por guiones bajos y todo está mucho más consistente, mucho más lindo, mucho más ordenado y todo bien. Entonces, en una sola línea de código, instalando un paquete, se quitan todos los problemas que iba a ser difícil estar poniendo backticks con este y que en este sí, pero cuando es comentario no, etcétera, etcétera. Nada de eso. Simplemente se olvidan de este problema. Y ahora, como vimos, el summary no era particularmente útil, ¿verdad? Nos da un poquillo de información ahí. Bueno, para las booleanas, falso y verdadero, sí cuenta cuál es cada una, pero para los nombres ni siquiera eso. Entonces vamos a usar un paquete que hace las cosas mejor, que se llama Skimmer. Skimmer tiene una función skim, que igual no necesito guardarla en ningún lado, porque lo que hace es imprimirme skim. Y ahora sí podemos entender mejor. Entonces ve que hasta subtítulos te da. Entonces te dice el nombre de tu tabla, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, cuántas columnas hay de cada tipo. Entonces tenemos caracteres lógicos numéricos. Te dice si hay variables agrupadas, que en este caso no hay. Te habla de lo que puede caracterizar de las caracteres. Tengo un chat. No, Janitor no solo usa Snake Case, perdón, voy a terminar esto y después te devuelvo esta duda. Y si no me devuelvo, me recordás. Pero vamos a terminar de analizar la data. Entonces, para nombre, te dice cuántos valores faltan. Esto es demasiado útil porque uno empezando asume que no hay valores que falten. Te da un porcentaje de qué tan completos están los valores. Te da el mínimo de caracteres, creo. No sé, no me acuerdo muy bien que esto. Lo puedo buscar en ayuda, pero no voy a extenderme tanto. ¿Cuáles? No es que son faltantes, sino que vienen vacíos, que son dos cosas diferentes. ¿Cuántos valores únicos tiene cada uno? Y si tienen espacios en blanco en algún momento. Entonces, espectacular. Para caracteres, sobre todo, que trabajar con texto es de las cosas más enredadas porque es difícil que estén bien ordenados. Para las lógicas, simplemente te dice igual que si faltantes, si está completo, el promedio, es decir, el porcentaje de gente que es verdadero y el conteo de cada uno. Súper cómodo. Y las numéricas, ahí sí te da todo bien estadístico, te da el número, media, desviación estándar, percentiles, el máximo. Y además te hace un dibujito del histograma. Entonces puedes ver, por ejemplo, que HP está muy acumulado hacia la izquierda, cerca del valor menor. Y ya lo puedes ver. Todo esto, todo este análisis, esto ya es algo que vos puedes agarrar una tabla que nunca has analizado a un nivel, eh, digamos, básico, y ya con simplemente cargarla y darle este numerito, ya puedes sentarte con alguien de tu equipo y discutir todas estas cosas, que muy probablemente significan eh, cosas interesantes y que además probablemente nunca se ha llegado a analizar de esa cosa. Con dos líneas, nada más. Es más, una sola línea y clicksitos para meter la data. Entonces, súper bien, recomendadísimo, excelente. Y voy a volver a la duda, que es que si en Janitor se usa Snake Case, ¿cuál es una buena forma de asegurarme de eso? Signo de pregunta, Janitor, dos puntitos para decir cuál función del paquete, clean names, y me abrió la ayuda. Y entonces resulta que la función, no sé si pueden ver eso, la función clean names recibe una data
y recibe un case. Y entonces aquí te dice todos los que pueden ser case. Puede ser snake, puede ser lower camel, screaming snake, lower, upper lower, all caps, small camel, etcétera, 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 etcétera. Y entonces simplemente te vas a acá y le decís, sí, pero yo lo quiero, perdón, case va a ser igual y le va a decir este valor case, ¿cuál valor va a tomar? En este caso pongámosle Screaming Snake, que se llama gracioso. Copiar, pegar directamente. Pum. ¿Y qué pasó con la tabla? Que ahora se llama todos en mayúscula y con espacios. Entonces eso es súper cómodo para cuando van a entrar en el proyecto que alguien ya maneja datos y quieren mantenerse consistentes. En ese caso no tienen que reescribir a mano nunca, nada, sino simplemente le especifican cuál de todos es. Y listo. La última cosa que quería hacer antes de terminar esta sección es CorePlot, que es un gráfico de correlación para que empecemos. Qué dicha que lo apunté porque se me había olvidado totalmente. ¿Qué pasó? Que las correlaciones solo tienen sentido para variables numéricas, ¿verdad? De aquí no hay, digo, hay cosas no numéricas, ¿verdad? Ya lo vimos en Schema, hay nombres, hay tipos que todos son caracteres y eso no nos sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a usar otra función muy útil, otro gusto para los avanzados que nos acompañan, que es esta función del paquete pur, se llama keep y es súper linda porque lo que hace es que puedas dejarte solo las columnas que cumplan un criterio. En este caso, que sean numéricas. Entonces, si ven esto, es 163 filas, 13 columnas. Y si le digo, nada más déjeme las numéricas, solo quedan las numéricas, 9 columnas. Entonces, eso es súper útil. Y ahora sí, si lo corro, entonces, en vez de decirle, sáqueme la correlación de la tabla, le digo, sáqueme la correlación de la tabla, pero solo sobre las numéricas. Y ahí ya vamos a tener nuestro primer gráfico. Ven que automáticamente nos fuimos al panel de plots y podemos darle este botoncito para que nos lo haga grande. Ahí se refresca y se acomoda. Y felicidades, acaban de graficar por primera vez una cosa en R. Algo interesante de acá es que tenemos signos de pregunta, ¿verdad? Y si nos vamos a consola, de hecho me advirtió. ¿Qué pasó? Que la desviación estándar es 0, porque todos son de la primera generación, todos son unos, y entonces no hay varianza, por lo tanto la correlación no tiene sentido, y me devuelve signitos de pregunta para que amablemente yo me vaya a revisar qué fue lo que pasó. Y bueno, con eso terminamos la parte de tablas y vamos a empezar a lo más bonito de todo. Estamos súper bien de tiempo, de hecho, me alegra mucho. Y igual si alguien tiene que irse, cero problemas, no me ofendo y la grabación completa va a estar en YouTube en algún momento. Entonces, vamos a cargar ggplot, que es básicamente el verdadero tema de hoy, es visualización de datos. Para visualizar datos, uno, si lo ve en Excel, por ejemplo, Excel lo que te hace es darte un gran menú de qué tipo de gráficos quieres hacer. Y básicamente seleccionas la data y te la grafica. En R trabajamos con un paradigma mucho, mucho más poderoso, de verdad. Mucho más potente, mucho más flexible y tiene su dificultad porque GG significa Grammar of Graphics. Y es que para graficar vamos a trabajar con una gramática. En el sentido de que en lugar de decir sobre esta data, deme un gráfico completo, yo se los voy a ir pidiendo a poquitos. Aquí hay un paper también para todos los que les guste leer un poquito más.
la gramática de gráficos y súper lindo, súper recomendado, un librito que los va a instruir sobre visualización de data, de los fundamentos, y tiene una sección súper útil que es el directorio de visualizaciones, que básicamente les sugiere el tipo de gráfico que tendría sentido para lo que ustedes quieran ver. Entonces, si quieren visualizar cantidades, entonces pueden usar barras o puntos o barras agrupadas o barras una encima de otra o un heatmap. Si quieren distribuciones, entonces tienen el histograma, el density plot, la distribución, la comparación de cuantiles. Si lo quieren hacer por grupos, además, pueden hacer un box plot, un violín, strip charts, ridgeline, todos esos, súper lindos. En esta, particularmente, no está cómo se programan en R, pero lo puse en los anexos. Spoiler, spoiler, spoiler. Ejemplos de código. Aquí lo tenemos. Y aquí también pueden buscar si quieren hacer marginales, chart types. Y aquí les salen todos estos montón. Súper linda la página, súper fácil de usar. Y si me voy a hacer una densidad, entonces aquí me dice density plot. Vamos a usar la más fácil, que es la básica. Y entonces me explica todo el código. Pum, pum, pum. Listo. Ok, entonces, antes de empezar a graficar como locos, piensen qué quieren ver en su data y se pueden ir acá para revisar qué de estas cosas tiene sentido hacer para su data. Una razón por la que es muy bonito y muy poderoso trabajar este, en visualizaciones con ggplot es que todos empezamos desde el mismo. Entonces, si ustedes saben graficar una cosa, esencialmente van a saber graficar todo lo demás y ahora lo vamos a ir demostrando. Entonces, vamos a visualizar. ¿Qué necesitamos para visualizar? Data, un mapeo, es decir, una estética, que lo que nos va a decir es qué rol va a tomar cada columna de la tabla. Y aquí es donde yo me devuelvo a tidy data, donde es demasiado importante que cada variable sea una columna para que ustedes sepan qué es lo que van a graficar. Voy, pausas, pausas, pausas. En el plot de las correlaciones se pueden omitir un field. Absolutamente, totalmente. Eso no pensaba verlo ahora, pero en la próxima sesión les voy a enseñar cómo seleccionar tablas, filtrar, etcétera, etcétera, etcétera. Que la próxima sesión espero sea en la próxima semana, pensaría que martes, pero a como veo la demanda, creo que va a haber que hacer varias sesiones. Entonces voy a acomodarme en eso y lo hablamos cuando tenga más claridad. Pero sí, esta pregunta es pregunta de sesión 2. Gracias a todos. Gracias, Justin. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Graficar. Para graficar necesitamos la data, necesitamos la estética y necesitamos la geometría. Entonces, ¿qué es la data? Tabla. Solo visualizamos tablas. La estética es qué columna va a dictar cada rol de lo que vamos a graficar. Y la geometría es qué figura vamos a hacer. Entonces, ahora puede que no sea inmediatamente claro qué vamos a hacer. Digo, cómo es que funcionan, qué significa realmente cada una de estas, pero vamos a hacer eh, el primer ejemplo y ahí voy a estar mucho más atento con las dudas porque es bastante esperable que aparezcan. Entonces, la primera función que hay que llamar es ggplot. Ggplot lo que hace es crear un sistema de coordenadas en los cuales vamos a crear las capas de los gráficos. Perdón, se me fue esa parte. La clave de la gramática de gráficos es que es una gramática en el sentido de que vamos agregando capas sobre un rectángulo
y eso es nuestra visualización. Entonces, voy a profundizar un poquito eso en la práctica porque suena un poco, bueno, es muy abstracto, pero es súper poderoso y súper valioso a entenderlo desde el principio. Yo, para ser honesto, aprendí ya ggplot de verdad a los 2 años de programar en R, y me arrepiento. Creo que hubiera sido bastante más fácil entrarle sabido, porque hay muchísimas cosas que uno puede hacer muy fácilmente. Entonces, vamos a ejecutar la primera. La primera, simplemente vamos a agarrar la función ggplot y le voy a decir, mi data es esta, de mis amigos, los Pokémon. Y claro, salté al gráfico. ¿Ven qué lindo gráfico? Claro, perfecto. Está genial el gráfico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento solo estoy haciendo la capa base. Sobre esa es que vamos a ir insertando distintos elementos. ¿Ok? Entonces, en la gramática lo primero que voy a hacer es el mapping, que es una estética. Entonces, mi campo mapping, le voy a decir, es esta función estética. Y esta es la que va a cambiar dependiendo del tipo de gráfico que vamos a hacer. Entonces, hasta ahora no estoy agregando capas, sino que estoy poniendo el rol de cada estética. Entonces voy a decir, ok, mi eje X va a ser el número y mi eje Y va a ser los HP. Entonces, aquí estoy. Voy a limpiar este gráfico. Y devolver. Ah, mira, y ahora sí, está totalmente vacío, pero ya sabe cuáles son los ejes. Y entonces me dice, claro, tenés el eje del número y el eje de los HP. Entonces, listo. Y ya estamos para agregarle el tercer elemento, que sería una geometría. En este caso, en general, siempre me parece un buen consejo empezar con GeoPoints. Entonces, todas las funciones de geometrías es geom ¿cómo se llama? Guión bajo, alguna figura. Entonces, geoPoint es simplemente el punto, y si lo ejecuto, vean el gráfico, y ya están todos los puntos. Ya están todos los más. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? Que yo primero, con ggplot, le dije, ok, voy a usar esta data. Y después le dije, ok, pero mi estética de esta data es que vamos a usar los ejes X, number, y Y, HP. Y eso no cambió, ¿verdad? Pero además le dije, ok, y cuando ya tenés este campo listo, poneme encima los puntos. Si estas funciones, además, cada una puede tener su propia estética. En este caso, si yo cambio esto, lo quito de acá y se lo pongo acá, el gráfico va a ser el mismo, porque todas las estéticas que necesita es para poner la capa de puntos. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo tener estéticas calibradas de forma distinta sobre un mismo campo, lo cual va a ser muy útil ahorita. Pero dejémoslo ordenado para que vean cómo va creciendo. Entonces yo empecé poniendo solo el rectángulo, después diciéndole quiénes son los ejes de ese rectángulo, y ya le puse un puntito. No me gustan estas variables, entonces las voy a cambiar porque, bueno, otro ejemplo que podría hacer antes es si quiero otra geometría. Geomline, por ejemplo. ¿Ven? Todo se grafica exactamente igual, nada más que ahora en vez de tener puntos, tenemos una línea que conecta todos los puntos. ¿Por qué conecta todos los puntos que teníamos antes? Porque están trabajando con la misma estética, es decir, X es número, Y es HP, Y online. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es una gramática que yo puedo simplemente aquí decirle claro, pero ahora además hacerme un punto. Ahí mismo. Y el me va a decir, ok, done, con gusto. Y si yo le quito la línea,
sigue funcionando porque yo no estoy construyendo gráficos en cada función. Estoy creando una gramática de gráficos que es cómo va interactuando cada una de las capas con la capa anterior. Pero bueno, usar número no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque no es un orden real, no le da significado a la data. Entonces, en este caso vamos a usar variables numéricas más claras, que son ataque y defensa. Entonces, vamos a graficar esos dos y ven que inmediatamente los ejes son los que le dije y los valores que toma también son los que le corresponden a las diferentes variables. Entonces, cool, ya tenemos los puntos. Entonces, vamos a agregarle cosas a la estética. GeoPoint recibe un montón de cosas en la estética, entonces podemos cambiarle muchas cosas. Y la forma de cambiar, ven que es agregando estéticas y siempre refiriéndose a tablas, a columnas de la tabla. Entonces, ggplot, mi data es el rectángulo, mi estética son los ejes, y ahora tengo una estética además que es el color por el tipo. Y entonces, ¡pum! Inmediatamente con un solo parámetro que cambiamos, ahora tenemos un mapeo del ataque y la defensa de cada Pokémon basado en su tipo. Digo, no basado en, perdón, especificando además su tipo. Es exactamente el mismo gráfico. Lo pueden ver si lo corremos uno a la par del otro. Nada más que se especifica por color. Otra variable que puede tomar es shape, que es la forma del punto. Entonces, shape, aquí, vamos a ejecutar. Y aquí hay un warning gigante que me dice que primero tengo que shape, solo hay 6 shapes distintos. Eso podemos verlo aquí. Aquí hay un triangulito. Uy, creo que no se va a ver, pero este es un cuadrado con una cruz, y este es un triángulo, y este es una cruz, y este es un sol. Y me dice que solo puede lidiar con 6 valores discretos, que además ni siquiera salieron aquí. Y además un poco regañándome porque dice que es a propósito que no hay de más de 6 valores discretos porque es difícil entenderlos, lo cual se lo creo totalmente, y que yo tengo 13. Que si necesito de verdad hacerlo, tengo que hacerlo manualmente, pero no. Y el segundo warning, que es todavía más preocupante, es que hay 132 filas que no tienen valores ahí. Que en efecto, si vamos a ver la tabla, en este type 2 hay un chorro de NAS. Y esos NAs significan no sé, no estoy, no existo. Y entonces el gráfico dice, en efecto, no sé, no estoy, no existo. Entonces, vean la calidad de data, la pérdida de información que tuvimos por usar irresponsablemente una estética. Y bueno, ya que arruinamos todo, terminamos de arruinarlo y metámosle el tamaño. Entonces el tamaño va a ser el HP. Vean que el color en este caso es una categórica y me los toma como categóricas, y la forma siempre tiene que ser una categórica, y me especifica cuál es la categórica. El tamaño claramente solo tiene sentido que es un numérico, y entonces si graficamos tenemos los mismos warnings de la vez pasada porque seguimos teniendo los mismos problemas, pero ahora sí se ven los dibujos horribles y los colores horribles y la pérdida de datos y todo es espantoso y mal hecho. Cero. Terrible. Terriblemente mal. Entonces, ¿cuál es este problema? El problema de este gráfico que tenemos, en muy resumidas cuentas, que es horrible y confuso y no tiene data. Vamos a agregarle además. Y no se ve una buena parte de la data. Terrible. Entonces, tratemos de arreglarlo un poquito. Para eso vamos a cambiar los colores. Como pueden ver, cada vez que yo tengo un problema, se resuelve con un paquete. Si ustedes están teniendo un problema, es muy, muy improbable que sean los primeros que pasaron por esa dificultad. Entonces, googlear
La gente que parece la más lista es la que mejor googlea, en realidad. Eso es lo que nos diferencia a los listos y los no tan listos. Yo soy ambas, dependiendo de qué tanto googleé ese día. Pero este mae es súper lindo, se llama Art Color Brewer y el mae te hace paletas de colores. Tiene esta función que es display todas las paletas de colores. Y si abrimos el gráfico y se reacomoda, o no. Bueno, pero básicamente aquí están los colores y los nombres. Me disculpo que el visualizador no esté reacomodándose, pero básicamente ven que tenemos un montón y cada uno tiene límites distintos. Entonces, ¿cómo se usa esto? Como es una gramática de gráficos, la paleta es otra capa en la misma gramática. Entonces, si ven, seguimos con exactamente el mismo código. ggplot, el rectángulo, los ejes, el punto, el color del punto, la forma del punto, el tamaño del punto. Y ahora simplemente le dije, mae, y agregame también la escala de color. Y entonces voy a usar esta espectral, que ni siquiera se ve. Es esta de arriba, la primera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ya está todo perfecto y bonito, ¿verdad? No, está igual de feo. Y además ese amarillo no sirve con ese fondo. Y además tengo una tercera advertencia, que es que la de siempre, ¿verdad? La de forma. La tercera es la de los valores que me faltan. Y ahora además me dice que n es muy grande, que el máximo de colores que tiene la paleta espectral es 11 y que me va a devolver una paleta con los colores que le alcanzan a esa paleta específica, o sea, 11. Y entonces quedamos todavía peor. Feo, feo. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Si no les alcanzan los colores, no usen los colores porque no les está resolviendo eso. Y entonces, vamos a hacer un pequeño punto de control. ggplot, la gramática de gráficos, es simplemente especificar estéticas sobre una data y agregar capas. Y cada capa puede tener su propia estética. ggplot, data nuestra, ejes son la estética, colores, forma, tamaño son la estética. Y hay un montón de funciones que van a ir conociendo conforme las vayan necesitando y las googleen, donde se pueden hacer muchísimas cosas bajo la misma idea. Cambio, le agrego una geometría que es un punto, le agrego una capa de color que es esta paleta. Es lo mismo. Y ok, entonces ya teniendo bastante claro, igual no sé si hay dudas hasta ahora o si están perdidos, igual tienen el código para revisarlo. Una muy buena forma de entender esto es ir corriéndolo a pedacitos. Si lo ven, así fue como yo lo fui enseñándoselos ahora. Y lo pueden ir haciendo con selección y control enter. Y otra cosa que pueden hacer es comentar con control shift C. Se los comenta todo completo de un solo. Y si lo vuelvo a correr, entonces va a ignorar esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? No me creó los puntos. Entonces ahí pueden ver, la paleta sin puntos no tiene sentido, no cambia nada. Entonces los insto bastante a travesear esta parte. Y, ok, entonces, con eso listo, vamos a buscar una cosa que sí funcione para arreglar nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que estamos tratando de meter demasiadas cosas en un gráfico. Y ggplot es muy amable, tratando de lograr todo lo que pueda, pero tiene un límite, pues. Y entonces ahí es donde entra esta palabra que no sé si está bien escrito, que es faceting, con una o dos T's, que es básicamente crear un gráfico para cada variable, para cada tipo en este caso. Entonces, en vez de tratar de expresar todo en este shit show horrible que no se entiende y que hay que buscar dos tablas de comparación para entender quién es quién,
vamos a hacerlo por aparte. Entonces, ve, aquí está la paleta, perdón, el ggplot de siempre, ¿verdad? Espero que ya estos les dé comodidad. Vean que quité el type 1 y el type 2. El type 2 es un caso perdido, lo perdimos para siempre porque no tiene calidad de datos suficiente para ser visualizado. Para eso ya teníamos la salida de Scheme que decía que hay 86% de los datos y que solo hay 86 datos válidos que solo tienen 47% de datos válidos, entonces ese mejor ni lo tocamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle este facet wrap a type 1. Entonces, en vez de tener type 1 como el color de la geometría, podemos ponerle aquí abajo. Bueno, además de, en realidad, no hay problema con que una variable esté funcionando en varias cosas. Y vean qué belleza. Y entonces, en vez de tener un chorro de data mala, tenemos cada variable independiente. Ahí me disculpo que no se esté actualizando esto con el tamaño. Ah, bueno, y gracias. Eh, no, creo que no es eso. Porque el zoom del browser debería ser más bien lo que el MAE se da cuenta. Ah, ok, tal vez en esta específicamente toda la razón tenés, absolutamente. Muchas gracias, Adrián. Em, hola, Adrián, por cierto. Y entonces, vean que chiva, ahora tenemos el gráfico de cada uno de los distintos tipos, cada uno con el tamaño de sus HPs, con su eje de ataque y su eje de ataque y su eje de defensa, salvo estos amigos que no están saliendo. Entonces vamos a ver qué pasó. Y me dijo, en efecto, que la paleta de color es muy grande, que le puse otra, por si acaso. Le puse paired, pero paired tampoco alcanza, tiene 12 y necesito 15. 15, ¿cierto? Y entonces se le olvidó. Entonces todavía tenemos el problema de los colores. ¿Qué vamos a hacer? Agarrar esta línea y desaparecerla. Entonces, cuando eso pasa, vamos a graficar. Y felicidades, aprendieron la gramática de gráficos básica en R, en donde ustedes con una tabla y 6 líneas que pueden venir a copiar y pegar, pero ya saben qué está haciendo cada una, pueden hacer un gráfico por tipo, con tamaño, con color y con 2 variables. Y como una última chineada de mi parte, es un paquete, volví a ponerlo, que se llama Plotly. Si alguien ya trabajó en Python o en JavaScript, posiblemente lo conoce. Plotly es una maravilla porque lo que hace es hacer gráficos en HTML directamente. Aquí está la referencia. No sé si vaya a cargar, no importa. Pero les puedo hacer el demo aquí mismo porque vean qué lindo. Plotly tiene una función ggplotly que lo que recibe es un ggplot. Es un objeto ggplot que lo estamos imprimiendo aquí. Y entonces ggplot, esto, de hecho lo voy a volver a poner. Entonces yo le digo, ¿qué voy a meterle a esa función? De todo este churuco. De hecho, para que no se vea tan molesto, le voy a poner eh, gráfico final decente. Y lo voy a guardar. Y ojo que me quedó por aquí en algún lugar. Gráfico final decente. ¿Y qué tiene dentro? Y no sé, un montón de cosas, la tabla, números, capas. Ven, aquí están las capas, de hecho. Estética, bla, bla, bla. Un montón de cosas que yo nunca he leído en mi vida, no hace falta, pero está guardado ahí.
Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero correr en consola este mae, oh no, dice que mi conexión a internet está inestable. Si me pierdo, eh, me disculpan y me vuelvo a conectar lo antes posible. Gráfico final decente, lo ejecuto e inmediatamente gráfico, exactamente. Y entonces en Plotly simplemente le puedo decir, métele mi ggplot, pugutum, y ya se ejecutó. Tarda un poquito porque tiene que construir el HTML, es decir, recibe el ggplot, lo traduce y te lo renderea aquí nomás. Y parece ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero, voy para que renderee. ¿Qué pasa? Que yo me pongo encima y puedo ver cada uno de los valores de todas las variables que metí. Entonces ven que aquí está, en cada punto sale todas las columnas que yo seleccioné para una estética de un solo. Entonces puedo ver. Además, incluso puedo meterle a esta estética, digamos acá, un campo que se llame label y que sea name. Dios mío. Vamos a ejecutarlo. En este caso no me lo corrió porque no se lo pedí en consola, ¿verdad? Entonces no ha salido. Y ahora cuando lo pido, en la versión ggplot no cambia nada porque en ningún lado le dije use el label. Pero en el ggplotly, con plotly, vamos amigo, ahí está intentándolo. Y entonces ahora puedo ver quién es Dragonite y quién es Ghastly y quién es Chansey, que tiene una bolota gigante porque tiene mucho HP, pero tiene muy poquita defensa y muy poquito ataque. Entonces, imagínense que esto sí fuera data relevante para alguien fuera de este video, y entonces puedes impresionarlo mucho con esto, que además es un HTML, puedes guardarlo y ya lo tenés para enseñarlo directo. Algo le hice al gráfico, perdón, pero ahí está. El chat. Listo, ¿verdad? Está bien bonito. Qué dicha que les gusta. Bello. Em, y sí, en realidad, qué dicha, qué lindo que les gustó. Espero que hayan podido seguir más o menos lo que estoy haciendo. Fui muy detallado explicándolo, pero entiendo que haya gente que se perdió de camino. Espero perseguirlas para insistirles que con el código les va mejor. Y un pizquita más antes de todos los aplausos y todo. Muchas gracias a todos, gracias por meterse, pero queda un poquito más, una pizca más que simplemente qué pasa con otras geometrías, que las otras geometrías puede que tengan distintos parámetros estéticos y a cada uno hay que buscarle la estética. Eso ni siquiera está en ayuda. Generalmente hay que irse a meter a la librería de ejemplos o lo que sea. Pero una vez que entienden qué es cada cosa, es bastante intuitivo. Geon Violin, no sé si conocen los Violin Plots. Los Violin Plots son excelentes para impresionar gente que no sabe estadística. Y para los estadísticos es súper útil porque es la densidad de la variable puesta en espejo y puesta en un eje donde puedes compararla por grupos. Entonces, yo tengo un grupo, yo tengo variables y ojo que aquí no estoy usando fill, sino estoy usando color. Y entonces, ggplot, el mismo mae, geonviolin, mi estética, y ahora tengo este mae. Pregunta, faltan dos bichos, ¿verdad? Faltan Fairy y faltan Ice. No hay advertencia, salado yo, pero lo que está pasando es que no tiene suficientes puntos para construir una densidad, entonces no la construye. Pero aquí está la densidad de todos los que sí son válidos. Y
Toda esta exploración es muy bonita, es muy útil para tantear a ciegas, pero también es muy útil cuando uno tiene verdaderas preguntas. Entonces, aquí les puse un ejemplo de una pregunta. ¿Cuáles tipos son más ofensivos o defensivos? Entonces, vamos a ver. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mi mismo cuadro de use esta data, el cuadrado en blanco, y le voy a decir que use el geom density. Geom density, igual, ¿verdad? Density plot, piquitín, son estos más, ¿verdad? Ojo, aquí le estoy diciendo, voy a hacer un density, que va a ser ataque, va a ser de rojo, el relleno va a ser rojo también, y el alfa es el nivel de transparencia que tiene. Bueno, lindo. Y el segundo es exactamente lo mismo, nada más que le estoy dando azul y defensa. Y otra vez le digo facet wrap, envolveme cada uno en su propio gráfico, no me hagas enredos. Le puse además una capa de un tema, que hay como 6 temas, no son muy wow, pero sirven. Y le estoy diciendo además que esta leyenda de acá la va a poner en posición none, es decir, no la ponga, porque en el gráfico ya está, ¿verdad? Entonces no tiene sentido que me explique esto si yo ya lo veo aquí. Error de noob. Entonces, para limpiar eso, y piquitín. Y aquí tenemos la distribución de cuáles más son más ofensivos y más defensivos. Podemos verlo claramente en ground, donde tiene una acumulación más a la izquierda en ataque y más a la derecha en defensa. En ice también pueden ver ese mismo comportamiento. Y Fairy es un poquito más ataque que defensa. Y más, hicieron esto en 12 líneas sin tener mucha idea de absolutamente nada hace unos minutos. Entonces creo que es una gran ganancia. Súper lindos estos gráficos. Hacer en Facet es súper útil, súper útil. Probablemente les enseño un poquito de versiones más avanzadas de esta. Se pueden hacer por varias variables a la vez. Tenga mucho cuidado, eso sí, con el colochito. Y eso sería la clase formalmente. Lo último es recordarles para saber que el gráfico sirve para lo que quieren enseñar, este directorio de gráficos. Ejemplos con código en R para cada geometría. Les recomiendo demasiado que agarren este MAE y le echen una ojeada a todos los GEM porque hay varas súper impresionantes. Y además, este también es es teórico en realidad, que es qué tipo de problemas puedo tener, qué tipo de preguntas puedo tener, dado que ya tengo un gráfico. Por ejemplo, el spaghetti plot, es decir, esta cochinada que no se entiende y hay que seguir con mucho cuidado cada línea y no puedes comparar porque tenés 3 líneas encima, es una cochinada. Primera opción, ya deberían saber, hacen un facet y le sacarían 12 gráficos, uno para cada nombre. Y aquí les ponen otras opciones, que es oscurecer todo lo que no les interesa particularmente o facetear, que además lo hacen bien lindo. En este no vienen códigos, pero ahí ven qué lindo este, faceteando y coloreando solo la relevante de cada gráfico. Es precioso. Eh, en este no traen como gráficos, digo como código, pero con solo buscar qué es lo que hicieron en cada uno. eh, Use multiple area charts, bla, bla, bla. Con eso ya pueden googlear y les va a salir. Siempre búsquenlo con ggplot. Y aquí es súper útil porque vienen ejemplos de un montón de cosas. Geom title, geom text, geom hex, geom error. Y hay cosas muy útiles de las cosas que uno ya debería conocer, como geom ist, que... Ah, no, mentira, perdón, no era aquí. No sé dónde era.
Bueno, voy a no tener un silencio incómodo mientras busco archivos, pero vean que hay un montón de ejemplos. Este es el que les quería enseñar, que es hacer densidades una encima de otra. Entonces pueden graficar, simplemente es poniéndole este es positivo y este es negativo y sáquenme la densidad y el MAE lo entiende de un solo. Entonces vean el montón de cosas súper bonitas, súper impresionantes además que se pueden hacer. De hecho, voy a robarme este para un proyecto que estoy haciendo. Y todo eso, si ustedes saben hacer uno y saben googlear, ya lo tienen. Y bueno,